Hola, buen día. Bienvenidos sean, como siempre, gracias por su grata compañía a esta emisión número 135 de Política a la Mexicana, correspondiente a este viernes 18 de agosto. Por cierto, que fíjense ustedes que el pasado domingo 13, el cabalístico domingo 13 de agosto, este espacio de Política a la Mexicana cumplió 5 meses de estar al aire, de estar con ustedes, y ahí seguimos mientras ustedes nos permitan, nos dispensen el favor de su compañía. Y decíamos que ya no gana uno, como dicen en el pueblo, de veras, que Javier Duarte de Ochoa ya ni la jode, vaya, porque ya perdimos la capacidad de asombro con él, luego de que pues tantas cosas que nos engañó, nos robó, nos saqueó, y todavía hoy ya interno como está y como es ahí del penal preventivo norte de allá de la Ciudad de México, anoche mandó una lacrimógena carta, una misiva al grupo Imagen, que edita el periódico Excelsior y también tiene los canales Imagen en los canales de paga, y también otro más de la televisión abierta. Mandó esa carta que leyó íntegra Ciro Gómez Leiva para dar a conocer que Javier Duarte de Ochoa se declara en huelga de hambre a base de puro té. Debe ser seguramente té de tila para controlar sus nervios y toda esa locura que trae metida entre pecho y espalda, y sobre todo en su cerebro, después de tanta crueldad, tanta maldad que derramó sobre Veracruz para saquearnos, como nos saquearon impunemente él y su banda, él y su mafia. Dice en esa misiva que su huelga de hambre a base de té, que inició anoche a las 9:30, a las 21 a 21:30 horas de ayer jueves, dice que es en protesta y para exigir a las judicaturas federal y estatal que ya paren a la jueza Alma Leida Sosa Jiménez, que es el brazo ejecutor del dictador que hoy gobierna a Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, que ha iniciado, establecido y opera una persecución y cacería de brujas contra él, contra Duarte y contra sus ex colaboradores, a quien tiene privados de la libertad, y a otros que anda buscando sin tener elementos suficientes y contundentes de prueba para acusarlos del multimillonario saqueo de Veracruz. Se necesita ser muy cínico, muy farsante, muy hipócrita y muy perverso para expresarse como se expresa Javier Duarte de Ochoa, porque si ustedes recuerdan, en una de las audiencias allá en Guatemala, cuando le leyeron todo el rosario inmenso de delitos cometidos y de los cuales se le señalaba, dijo, así se escuchó, se registró, que él no había robado un solo peso de Veracruz, y que en último caso se investigaran, o que no tenía duda que quienes habían robado habían sido los secretarios de su gabinete. Y hoy resulta que nos sale con esta babosada, porque no se le podría llamar en otra cosa, ese cinismo que destila por todos lados al ponerse el traje de víctima y también sacar retazos para hacerles el traje a sus cómplices, que dice que los privaron de la libertad y los están presionando para que declaren en su contra. No necesitan declarar en su contra. Hay evidencias que la propia Fiscalía del Estado y la propia Auditoría de la Federación han aportado en abundancia a la propia Secretaría de Hacienda, de todas las
participaciones federales, todos los recursos federales que enviaron a Veracruz y que llegaron, pero que no se aplicaron tal y como venían etiquetados. Y está el testimonio de los 212 alcaldes veracruzanos, o la gran mayoría, a quienes también les hizo noche, les jineteó los recursos, no solamente estatales que debía entregarles, sino también los federales. Ejemplo, el de Coatzacoalcos, que tiene un pendiente, según ha declarado el alcalde Joaquín Caballero Rosiñol, de 240 millones de pesos, de la que queda de participaciones federales que desvió Javier Duarte de Ochoa a través de los cómplices que tenía en su gabinete. Por supuesto, a Nanchital habla Brenda Ester Manzanilla Rico de 32 millones de pesos, y así sucesivamente todos. Entonces, testimonios y evidencias las hay en abundancia. Las operaciones de compra-venta de departamentos de lujo en todos lados, como los 4 que tenía allí en una exclusiva torre de Boca del Río, en Miami, en Nueva York, la hacienda que compró ahí en Fortín de las Flores, la que compró allá en Valle de Bravo en el Estado de México, un chalet allá en España, y por todos lados. O sea, lo que les sobraba eran recursos para darse la gran vida, y hoy nos viene a salir con esta tomada de pelo, que simplemente quien se la está tomando es él, porque toda la opinión pública estatal, en las encuestas que han hecho los diferentes medios de comunicación, sobre todo la televisión, hemos visto cómo lo señalan de que pues está loco, es lo menos que dicen. Aunque ya hay quienes, como la diputada Rocío Nale, dice que es una cortina de humo del gobierno de Peña Nieto para desviar la atención del caso de Emilio Lozoya, el exdirector de Petróleos Mexicanos, al que acusan, señalan de haber recibido un soborno de 10 millones de dólares. Y pues ayer les platicábamos que en rueda de prensa y ante la PGR negó todo. Por supuesto, no hay culpables que se pongan solos la soga al cuello, y Lozoya no fue la excepción, y corresponderá a esas autoridades, como lo declaró el titular de la PGR, pues determinar, definir, conforme a los elementos que tengan, si hay corresponsabilidad de Lozoya, porque de que hay culpables los hay, no hay duda. Nada más falta saber si él también participó o se la pasaron de humo. Lo que resulta extraño que un jefe de ese nivel, es decir, no sepa la mano derecha lo que hace la mano izquierda, o viceversa. Pero pues todos somos inocentes mientras no se demuestre lo culpable. Y en el caso de Javier Duarte no puede decirse lo mismo, porque decíamos, existen suficientes evidencias que lo incriminan, que lo implican en ese saqueo descomunal que hicieron, criminal, que hicieron de los recursos públicos del estado de Veracruz, y hasta los federales que venían etiquetados para distintos rubros del territorio, para aplicarse en todo el territorio veracruzano. Algunos ya les decíamos, a través de los 212 ayuntamientos. Y se ha comentado también que Javier Duarte, platicaba yo con un psicólogo, y él me envió mejor que hablara yo con un psiquiatra, pero no lo pude localizar, que lo que Javier Duarte está buscando es generar compasión, que hoy el pueblo veracruzano nos conmueva y nos conduela su situación. Es decir, ¿cómo es posible? Esto no denota más que un desequilibrio mental, porque como con todo lo que hizo y con todas las pruebas que hay en su contra y de quienes con él robaron y que pues acataron las órdenes de él para ese saqueo, entonces dicen que tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Y en este caso pues obedecieron a esas órdenes, tanto de él
como de Karime Macías, como lo han declarado Moisés Mansur, como lo ha declarado Juan José Janeiros, como lo ha declarado Alfonso Ortega López, que no estaban en el gobierno, pero ellos estaban enterados de todos los movimientos que se hacían. Incluso el mismo Arturo Bermúdez Zurita habría declarado, hubo información que circuló sobre el particular en que las reuniones del gabinete estatal las encabezaba muchas veces Karime para girar instrucciones, para tirar línea sobre cómo iban a manejar estos o aquellos recursos públicos, tanto estatales como federales. Es decir, hay una serie de testimonios, además de las pruebas que el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares entregó recientemente a la PGR con grabaciones y videos sobre las declaraciones que hicieron algunos de los cómplices de Javier Duarte, donde no solamente lo responsabilizan a él, sino también a Karime Macías Tubilla, su todavía esposa, que es, como se sabe, pues ya anda en gestiones de divorcio mientras está viviendo allá en Londres, Inglaterra, como princesa, que pues le sobran recursos. Y a ver hasta dónde llega esta huelga, supuesta huelga de hambre, decíamos, que dicen que es a base de puro té, y pues debe ser a base de puro té de tila o de pasiflorina, para tranquilizarse un poco toda esa situación de confusos pensamientos que no hay duda debe estar viviendo este hombre, un infierno, su propio infierno, ante todos los proyectos que hizo para vivir como rey, también allá en Londres, y ahora vive como un interno del más ínfimo nivel, porque aclara que no tiene ahí trato especial. Por supuesto que no podría tenerlo, que no tiene ni siquiera aparatos electrónicos, por supuesto que no debe tenerlos, porque hay protocolos en esos reclusorios donde pues establecen que no hay mexicanos de primera, de segunda ni de tercera, aunque se ha comprobado, como recientemente allá en el penal de alta seguridad de Topo Chico, allá en el estado de Nuevo León, ahí en Monterrey, que pues sí tenían los internos muchos lujos, y así como ha habido otros casos. Hoy aquí la Patricia Mercado, la secretaria general de gobierno del distrito de la Ciudad de México, ha dicho que Javier Duarte es un reo común y corriente, que no tiene ninguna distinción ni ningún servicio especial o trato especial que se le dispense, sino que es uno más. Así está en esas circunstancias, y creemos que la desesperación de él la ha llevado, como nos comentaba ese especialista, que quiere generar, está buscando generar compasión, pero pues es que esto no es de compasión. La ley es fría y la ley tiene que aplicarse de acuerdo a los presuntos delitos que cometieron, y mientras está ahí, son 6 meses, recuerdan ustedes la prisión preventiva de 6 meses, que creo que se le ampliaron a 1 año, para poder que su defensa aporte esos elementos que está alegando hoy, que no hay razón para que los persiga y los incluya en esa cacería de brujas Yunes Linares. No es Yunes Linares, es la justicia estatal y federal las que están precisamente siguiendo la pista, y le están siguiendo la huella a él y a quienes pudieron haber sido sus cómplices, por las evidencias, por los testimonios, por las pruebas, por todo lo que se ha documentado respecto al saqueo que hicieron del estado de Veracruz. Vamos a ver hasta dónde llega, y sobre todo hasta dónde le alcanza la cuerda en esa huelga, porque es un tipo glotón que difícilmente va a aguantar sin comer. Ya dijo también Patricia Mercado, la secretaria de gobierno de la Ciudad de México, secretaria general, que por el mismo protocolo carcelario indica que hay que estar checando
a los internos médicamente, periódicamente los están observando para ver en qué condiciones se encuentran, por depresión, por cualquier situación, alguna enfermedad que tengan ya congénita u otros problemas que pudiesen presentar. Se trata de un ser humano, indiscutiblemente, y debe atendérsele en todos sentidos. Así sea el peor de los delincuentes, nadie tiene derecho a hacer justicia por propia mano, y en consecuencia tienen que brindarle todos los servicios médicos y en general, sobre todo, el respeto a sus derechos humanos, aunque él no haya respetado ninguno de esos derechos de los veracruzanos. Pero que todo sea para que la justicia camine en la línea que debe caminar y que no se ejerzan presiones para cambiar el curso de la historia justiciera de México y de Veracruz. Y Teléfonos de México hizo unas declaraciones recientemente. Su dirigente, el Sindicato Independiente de Teléfonos de México, aquí en la región sur, Juan Manuel Montiel, declaró que está ya emplazada la empresa de Teléfonos de México, propiedad del hombre, uno de los hombres más ricos del mundo, Carlos Slim Helú, para estallarle la huelga el próximo 25 de septiembre. ¿Y esto debido a qué? Pues explica Juan Manuel Montiel que debido a una complicidad del gobierno, imagínense, con Telmex y a través del Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFETEL, que a raíz de la reforma en telecomunicaciones, Telmex podría dividirse en dos y crear una empresa aliada que sería Macronet sería la otra empresa que surgiría paralelamente a Teléfonos de México, y que esto vendría también a fracturar el contrato colectivo de trabajo que tienen firmado con Teléfonos de México, y en consecuencia no lo van a permitir, dice Juan Manuel Montiel, el líder regional de Teléfonos de México aquí en el sur. Y habría que preguntarle a Juan Manuel Montiel que si ese sindicato independiente, como dicen que es, tiene la suficiente autonomía como para tomar una decisión de ese nivel, para emplazar y estallarle la huelga, emplazado como ya está, pero estallarle la huelga a la empresa telefónica de Carlos Slim Helú, cuando es sabido, y Juan Manuel Montiel, por supuesto, lo sabe más que usted y que nosotros y que todo el mundo, que el secretario general, el sempiterno secretario general de ese sindicato independiente, se llama Francisco Hernández Juárez, que ya va para el medio siglo, si no andamos errados en esta observación y precisión. Ya va para medio siglo que está como secretario general de ese sindicato independiente, y siempre que los trabajadores, como en este caso los representados de la región sur, y se supone que de todas las demás secciones del país, como dice Juan Manuel Montiel, van a estallar la huelga, le preguntamos al señor Montiel que si Francisco Hernández Juárez será capaz de llegar a tanto cuando se habla de tú con Carlos Slim, y siempre invariablemente ha negociado todas las situaciones que han surgido para no llegar a la parálisis de esa empresa y lógicamente de ese servicio telefónico del que llegó a ser un monopolio, una empresa mexicana del gobierno que adquirió por una tranza
con Carlos Salinas de Gortari cuando presidente, y que la familia de Salinas, de su ex esposa, hoy su ex esposa, pues son socios de Teléfonos de México, como dentro de las condiciones que puso Carlos Salinas para regalarle prácticamente Teléfonos de México a Carlos Slim. En el caso de Francisco Hernández Juárez lo recordamos porque el líder entonces, a raíz de que él subió, enfermó. Salustio Salgado se llamaba, Salustio Salgado, una gente de por allá, por el estado de Coahuila. Enfermó y murió, y automáticamente le dio madruguete Francisco Hernández Juárez a otros compañeros telefonistas que querían asumir ese liderazgo, y desde entonces Francisco Hernández Juárez llegó para quedarse, y ahí sigue. Es la pregunta que le hacemos a Juan Manuel Montiel respecto a que si hoy sí, con esta grave amenaza que él dice, y es cierto, que se fraccione Telmex en dos para crear Macrotel y afecte, como dice él, a los miles de trabajadores socios de ese sindicato independiente de Teléfonos de México nuevamente, y que esto, bueno, se resuelva favorablemente, ya no por los usuarios, porque finalmente pues ya hoy hay otras opciones. Se rompió esta reforma de telecomunicaciones del presidente Enrique Peña Nieto, precisamente rompió el monopolio de Teléfonos de México y dio entrada a muchas otras opciones, a muchas otras empresas que, con toda y la dura competencia que tiene Teléfonos de México y Telcel, pues ahí la llevan, ahí van más o menos. Y hoy con el servicio de celular, suponemos que esta huelga no implicaría, no involucraría a Telcel, aunque quién sabe, pero de todos modos hay otras opciones, o sea que telefónicamente hablando el país no se paralizaría por esa huelga que dice el dirigente de los telefonistas sureños, Juan Manuel Montiel, van a declararle, van a estallarle o le estallarían el próximo 25 de septiembre por lo ya explicado. Y fíjense ustedes que el próximo 8 de septiembre también, ya esto, las fechas oficiales que ha dado a conocer el Instituto Nacional Electoral, el INE, arranca formalmente el proceso electoral 2018, que pues va a haber el cambio de presidente de la República, 128 senadores, 500 diputados, 300 que van a las urnas y 200 que van por la vía plurinominal, y también se van a renovar 9 gubernaturas, incluida la de la Ciudad de México, y congresos, también la gubernatura de Veracruz, congresos como el de Veracruz, y en otras entidades también, además de congresos y gobernadores, van a renovar sus ayuntamientos. Pero estas nuevas normas del Instituto Nacional Electoral, también todo esto que viene como resultado de la reforma política peñanietista, que a partir de esa fecha todos los aspirantes a cargos, a los miles de cargos de elección popular que van a estar en el juego el 1 de julio del 2018, tienen que cerrar el pico, que no se vale hacer ya proselitismo, ya lo han hecho en demasía, y esto con otras fechas que se regulan, pues ya llegará el momento en que tendrán que iniciar sus precampañas los partidos políticos para dar a conocer sus plataformas, sus prospectos, y todo esto hasta que definan en noviembre. Podría ser ya la selección
de sus candidatos, sobre todo a la presidencia de la República. Y mientras tanto, pues aquí lo interesante es ver no quienes quieren, sino cuántos quieren, que sobran los que quieren ser. Nada más que una cosa es querer y otra cosa es poder. Y sobre todo a nivel partidos, pues va a haber muchos descabezados. Por aquí ya los panistas ya se están acelerados cuando todos quieren ser. Y miren los resultados que le dieron al gobernador Miguel Ángel Linares el pasado 4 de junio con la presidencia municipal de Coatzacoalcos, que los mandaron hasta el tercer lugar. Y ahora ya sobran los que quieren ser, como también en Morena. Bueno, en Morena ya están más o menos etiquetados. No son muchos, son muchos, pero ya saben que no, que finalmente las decisiones en el PRI es lo mismo. Igual andan con todo y su 22ª Asamblea Nacional, que van a dar la opción a que pudiesen tener candidatos ciudadanos, incluso hacer gobiernos de coalición. Pues dicen que árbol que nace torcido jamás su tronco endereza, y dudamos que también ahí pudiese de la noche a la mañana anunciar o presenciar el advenimiento de la democracia partidista. Y así andan todos los demás, los 9 partidos con registro nacional, andan ahorita muy acelerados, y mucha gente los está siguiendo para ver qué sacan, porque no los mueve más que un solo interés: alcanzar el poder por el poder mismo. Y este próximo lunes 21, inicia ya el ciclo escolar 2017-2018, y se calcula una población a nivel nacional en el nivel básico de 15,000 alumnos. Serían 5 millones en preescolar, 4 millones en primaria y 6 en secundaria, además de 1 millón de maestros. Y recuerden que al maestro con cariño, para que le echen ganas, queridos maestros, para seguir construyendo estas nuevas futuras generaciones de México que están en sus manos, para enseñarles, para cumplir con ellos ese sagrado deber de educar. También el lunes va a ser el eclipse de sol, y tengan cuidado. Según los informes que llegan, será a eso de las 9 de la mañana en adelante cuando cubra el territorio veracruzano ese eclipse solar. Y precaución sobre todo con los niños, no puede verse el astro rey en forma directa, tampoco con espejos de agua, una cubeta de agua, una pileta, un tanque y otras cosas. El mismo celular, querer filmarlo, no, el celular dicen no tiene los elementos de protección y podrían causar a la vista daños irreversibles. Seamos prudentes y cuidemos sobre todo a nuestros niños. Hay que tenerlos bajo control para evitar que por inocencia o por imprudencia en otros casos pudiesen resultar afectados. Por hoy es todo. Así llegamos al final de esta emisión número 135 de Política a la Mexicana. Dios mediante, mañana por aquí estaremos, ya mañana sábado, pero si hay algo antes, regresamos para compartir con ustedes las noticias que pudiesen surgir de interés. Soy Sebejara, su servidor, Carlos Velasco Jara.